Saludos a nuestros oyentes. En este cuarto video de exposición de los designios satánicos de la francmasonería, hablaremos sobre las 33 directivas del Gran Maestro publicadas en el libro de Don Luigi Villa titulado La Masonería y la Iglesia Católica. El padre Luigi Villa fue un sacerdote que luchó toda su vida contra la masonería infiltrada en la Iglesia. Él nació en Lecco, Italia, el 3 de febrero de 1918 y fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1942. En el año 1956, cuando el padre Luigi Villa estuvo en Bari, su amigo el padre Berni lo convenció de visitar San Giovanni Rotondo, donde se encontraba el padre Pío de Pietrelcina. Cuando llegaron, el padre Berni se ausentó para hacer una reserva de almuerzo, y el padre Luigi Villa, rezando en la capilla del convento del padre Pío, vio a un joven quien le dijo que el padre Pío lo estaba esperando para hablar con él. Cuando él volvió a mirar, el joven había desaparecido. El padre Luigi Villa fue a hablar con el padre Pío, quien le dijo: «Tú tienes que dedicar toda tu vida a defender a la Iglesia de Cristo de la obra de la francmasonería, especialmente de la francmasonería eclesiástica». Le dijo que acudiera al obispo de Chieti y finalmente su santidad Pío XII aceptó que este sacerdote se encargara de esta gran tarea después de alcanzar un título en teología dogmática y ser puesto bajo la dirección del cardenal Ottaviani, del cardenal Parente y del cardenal Palazzini. En su segundo encuentro con el padre Pío, éste le dijo: «Valentía, valentía, valentía, porque la Iglesia ya está invadida por la masonería. La masonería ya ha invadido las zapatillas del Papa». En su investigación, el padre Luigi descubrió las 33 directivas del Gran Maestro, el gran plan de la masonería para infiltrarse en la Iglesia y desde adentro poder más fácilmente corromper la fe católica. Las siguientes 33 directivas del Gran Maestro de la masonería a los obispos masones han sido puestas en práctica desde 1962 con el ayornamiento del Vaticano II y reelaboradas en 1993 como proyecto progresivo para la fase final. Todos los masones infiltrados en la Iglesia Católica debían acogerlas y realizarlas. Primero, destronad definitivamente cada imagen de la Iglesia, comenzando por la de San Miguel Arcángel, patrón de la Iglesia Católica, afirmando que distraen de la adoración de Cristo. Segundo, suprimid los ejercicios penitenciales de Cuaresma, como la abstinencia de carne de los viernes, así como la práctica del ayuno. Impedid los actos de mortificación, que deben ser reemplazados por actos de alegría, de felicidad y de amor al prójimo. Decid que los méritos de Cristo son suficientes, haciendo que los esfuerzos humanos sean peligrosos, pues pueden interpretarse como falta de fe en Dios. Predicad que debemos tomar en serio la preocupación por nuestra salud, estimulando el consumo de carne, especialmente la de cerdo. Tercero, encargad a los pastores protestantes reexaminar la misa y de desconsagrarla. Sembrad dudas sobre la presencia real en la Eucaristía y confirmad con mayor cercanía a las tesis protestantes, que sólo se trata de pan y vino bendecidos, y en cuanto tales debe entenderse como puro símbolo. Diseminad las más implacables dudas de protestantes liberales progresistas en los seminarios y en las escuelas. Fomentad el ecumenismo como camino hacia la amistad. Acusad de desobediencia a aquellos que continúen creyendo tradicionalmente en la presencia real. Cuarto, prohibid de hecho, haciendo creer que lo es también de derecho, la liturgia latina clásica, el llamado rito tridentino, con todas sus derivaciones de adoración y cánticos, ya que transmiten un sentido de misterio y de deferencia. Presentadles como ligados a la imaginación. Los hombres dejarán de estimar a los sacerdotes personas de elegancia y cultura superior, de respetarlos como portadores de los divinos misterios. 5. Estimulad a las mujeres a no cubrirse la cabeza con el velo. En la Iglesia los cabellos son sexy. Imponed a las mujeres como lectoras y presentad como necesidad democrática que se conviertan en sacerdotisas. Fundad movimientos para la liberación de la mujer.
Impulsadlas para que entren en la iglesia con vestidos desaliñados, para que se sientan como en su casa. Esto disminuirá la importancia de la misa. Sexto, convenced a los fieles de no recibir la comunión de rodillas. Decid a las monjas que deben prohibir a los niños de mantener las manos juntas antes y después de la comunión, diciéndoles que Jesús los ama tal como son y los quiere ver siempre cómodos. Eliminad las genuflexiones en la iglesia y el quedar de rodillas. Retirad los reclinatorios. Decid a la gente que deben testimoniar la propia fe actuando a su manera o a lo máximo en posición erguida. 7. Eliminad la música sacra, en particular el órgano. Introducid la guitarra, arpa judía, tambores, pataleo, hacer ruido con los pies, o sagradas risotadas en la iglesia. Esto distraerá a la gente de la oración personal y de las conversaciones con Jesús. Negad a Jesús el tiempo de llamar a los niños a la vida religiosa. Ejecutad alrededor del altar danzas litúrgicas con vestimentas excitantes y teatros y conciertos. Octavo. Quitad el carácter sagrado a los cantos a la Madre de Dios y a San José. Enseñad que estas veneraciones son idolatría. Ridiculizad a los que persisten. Introducid cantos protestantes modernos. Esto dará la impresión que el protestantismo liberal progresista es la verdadera religión, o al menos que es igual al catolicismo. 9. Eliminad todos los himnos, aun aquellos a Jesús que hacen pensar en la serenidad que deriva de la vida de mortificación y de penitencia por Dios, ya desde la infancia. Introducid cantos nuevos como para convencer a la gente que los precedentes eran falsos. Aseguraos que en cada misa se cante, aunque sea un canto en el cual no se mencione a Jesús, y que en su lugar se hable del amor entre los hombres. La juventud se entusiasmará al sentir hablar del amor por el prójimo. Predicad el amor, la tolerancia y la unidad. Que no se mencionen a Jesús, prohibid cada anuncio de la Eucaristía. 10. Volviendo a lo que he dicho en el punto primero, no os limitéis a sacar las imágenes de la iglesia. Retirad todas las reliquias de los altares, y seguidamente los altares mismos. Sustituidlas con mesas paganas, no consagradas, que puedan ser usadas para sacrificios humanos en el curso de ceremonias satánicas. Eliminad las leyes canónicas que obligan a celebrar únicamente en altares conteniendo reliquias. 11. Interrumpid la práctica de celebrar misa en dirección del tabernáculo. No admitáis ningún tabernáculo sobre altares que son usados para la celebración de la misa. La mesa debe tener el aspecto de una mesa de cocina. Debe ser transportable para mostrar que no es para nada sagrada, sino que debe servir para muchos usos, como por ejemplo para conferencias. Más aún, colocad al menos una silla a tal mesa. El sacerdote debe tomar lugar para indicar que, después de la comunión, él descansa como después de haber comido. El sacerdote nunca debe hacer genuflexiones ni permanecer arrodillado. En las comidas, en efecto, uno nunca se arrodilla. La silla del cura debe estar colocada en el lugar que pertenece al tabernáculo. Estimulad a los fieles a que tengan hacia el sacerdote los sentimientos de veneración y adoración que deberían tener hacia la Eucaristía, y a que como buena cosa y justa le obedezcan como si fuese Jesús en persona. Colocad el tabernáculo en otro lugar fuera de la vista. 12. Haced desaparecer los santos del calendario. Prohibid a los sacerdotes predicar sobre los santos, salvo sobre aquellos citados en la Biblia. Explicad que esto es en consideración a los protestantes que eventualmente pudieran estar presentes en la Iglesia. Evitad todo aquello que pueda molestar a los mismos. En la lectura del Evangelio, omitid la palabra santo. Por ejemplo, en vez de Evangelio según San Juan, decid Evangelio según Juan. Esto introducirá a no venerarlo más. Escribid continuamente nuevas traducciones de la Biblia, que no serán peores de las usadas por los protestantes. Omitid el adjetivo santo en la expresión Espíritu Santo. Esto abrirá el camino. Evidenciad la naturaleza femenina de Dios como una madre llena de ternura. Eliminad el uso del término Padre.
14. Haced desaparecer todos los devocionarios y libros de piedad personales y destruidlos. En consecuencia, desaparecerán también las letanías del Sagrado Corazón, las de la Madonna, las de San José y las preparaciones a la comunión, así como el agradecimiento de la postcomunión. 15. Haced desaparecer también las imágenes de los ángeles. ¿Por qué tener en nuestro camino las representaciones de nuestros enemigos? Para las buenas noches, contad mitos o historietas. 16. Suprimid el exorcismo menor para expulsar los demonios. Empeñaros en esto, afirmando que los diablos no existen. Explicad que son sólo un artificio literario para definir el mal, visto que, sin un adversario, las historias no son interesantes. En consecuencia, la gente dejará de creer en el infierno o deducirá que no podrán caer nunca en él. Finalmente, si se les repite que más que nada consiste en la lejanía de Dios, pensarán que si existe, la vida allí debe ser parecida a la de la tierra. 17. Enseñad que Jesús era solamente hombre, que tenía hermanos y hermanas y que odiaba a los potentados. Explicad que amaba la compañía de las prostitutas y que no sabía qué hacer de las iglesias y sinagogas. Decid que en su vida equivocada invitó a desobedecer al clero. Definidlo a menudo como un gran maestro. En el discurso no consideréis la victoria sobre la cruz, por el contrario, presentadla como un fracaso. 18. Recordad que podéis inducir a las religiosas a traicionar su vocación, estimulando su vanidad con el halago de su atractivo y belleza, lo que naturalmente las llevará a cambiar sus hábitos arrojando los rosarios. Revelad al mundo que en sus conventos hay conflictos y disidencias. Esto disminuirá las vocaciones. Decidles que no serán aceptadas si no renuncian a los hábitos. Entre los fieles, desacreditad las vestimentas eclesiásticas. 19. Quemad todos los catecismos. Decid a los catequistas que enseñen que el mejor modo de amar a Dios es amarlo en sus criaturas. Amarlo abiertamente es testimonio de madurez. Haced que el término sexo se vuelva una palabra de uso diario y corriente en las clases y en los cursos de religión. Haced del sexo una nueva religión. Introducid en las lecciones de religión imágenes sexuales crudas y explícitas, con el fin de enseñar a los pequeños la realidad. Estimulad a las escuelas para que estén siempre atentas en todo lo relativo a la educación sexual. Introducid tal materia sirviéndoos de vuestra autoridad episcopal. Así los padres no se opondrán y los pocos que lo hagan pasarán por excéntricos y o rebeldes. 20. Sofocad las escuelas católicas, impidiendo las vocaciones religiosas femeninas. Decid a las religiosas que son trabajadoras sociales mal pagadas y que la Iglesia está en camino de eliminarlas. Insistid en que los educadores laicos de escuelas católicas deben recibir los mismos sueldos que los de las escuelas públicas. Emplead maestros no católicos y o en pecado mortal público. Los sacerdotes deben recibir igual remuneración que la que reciben el resto de los profesores. Todos los sacerdotes deben abandonar las sotanas de manera a ser aceptados por todos. Ridiculizad a aquellos que las sigan usando. 21. Aniquilad el papado destruyendo su universidad. Desvinculadla del Vaticano diciendo que de esta manera podrá ser sustituida por el gobierno. Para promover el ecumenismo, sustituid los nombres religiosos de los institutos por nombres profanos. Por ejemplo, en vez de Escuela Inmaculada Concepción, decid Nueva Escuela Superior. Cread en todas las diócesis órganos de ecumenismo y aseguraos de que estén controlados por protestantes. Anunciad que la autoridad competente la constituyen los obispos locales y explicad a la gente que las enseñanzas papales son solo temas de conversación, que lo que cuenta en realidad es el magisterio de las conferencias episcopales. 22. Combatid la autoridad papal poniendo límites de edad a su ejercicio. Reducidla poco a poco, explicando que se trata de preservarlo del exceso de trabajo. 23. Sed audaces.
Debilitad el papado, reforzando cada vez más las conferencias episcopales e introduciendo sínodos permanentes. Tomad como modelo de referencia la situación inglesa, donde el monarca reina pero no gobierna, y hasta obedece a las cámaras. Seguidamente reproducid la misma situación a nivel de las diócesis y de las parroquias. De este modo se originará tal confusión y un tal odio que los cardenales abandonarán la Iglesia enseguida, y la Iglesia entonces será democrática. Surgirá la Iglesia nueva. 24. Reducir las vocaciones sacerdotales. Haced que los laicos pierdan todo temor reverencial por esto. El escándalo público de un sacerdote desbaratará innumerables vocaciones. Alabad públicamente a los sacerdotes que, por amor a una mujer, han sabido abandonar todo, definiéndolo como a un héroe. Honrad a los sacerdotes reducidos al estado laical como auténticos mártires oprimidos. Condenad como escándalo deban darse a conocer y publicarse los nombres de nuestros compañeros sacerdotes masones. Sed tolerantes con la homosexualidad del clero. Decid como burlándoos que los sacerdotes sufren de soledad. 25. A causa de la escasez del clero, empezad a cerrar iglesias. Elogiad tal práctica como medida económica. Explicad que Dios escucha los rezos en todas partes. La gente recriminará a las iglesias por extravagantes despilfarros de dinero. Cerrad antes que nada aquellas en las que se practica la piedad tradicional. 26. Utilizad comisiones de laicos y sacerdotes débiles en la fe para hacer condenar cada aparición de María y cada aparente milagro. Servíos de nuestros colegas, hábiles en las artes ocultas o en estafar, para organizar falsos milagros. Señalad a todos los videntes, verdaderos o falsos, como desobedientes a la autoridad eclesiástica. 27. Elegid un antipapa. Afirmad que él unirá a los protestantes y a hebreos a la Iglesia. Si se diera derecho de voto a los obispos, podría ser elegido un antipapa. Entonces serían electos muchos antipapas. Eventualmente se instalará uno de compromiso. 28. Suprimid la confesión antes de la comunión a los escolares del segundo y tercer año. Así, creciendo, estarán acostumbrados a no practicarla. La confesión desaparecerá. Introducir la confesión comunitaria silenciosa con la absolución en grupo. Explicad que esto se hace por la falta de sacerdotes. 29. Haced distribuir la comunión a mujeres y laicos. Comenzad dando la comunión en la mano como lo hacen los protestantes. Explicad que Cristo lo hacía de la misma manera. Recoged hostias consagradas para las misas negras en nuestros templos, y en lugar de la comunión personal, dad copones de hostias no consagradas para llevarlas consigo a la casa. Colocad distribuidores automáticos de hostias para las comuniones. Haced que las personas en la iglesia se desplacen para cambiar signos de paz y que no hagan el signo de la cruz. 30. Luego de la instalación del antipapa, disolved las asambleas episcopales diocesanas y parroquiales. Prohibid que se cuestionen estas disposiciones. Acusad de desobediencia a todos aquellos que lo hagan. 31. Conferid al antipapa el máximo poder de elegir sus propios sucesores. Ordenad a todos llevar el signo de la bestia, que obviamente no lo llamaréis así, bajo amenaza de excomunión y de denunciarlos al brazo secular tan pronto como sea posible. El signo de la cruz no debe ser transmitido ni hecho sobre las personas. No hay que bendecir más. Hacer el signo de la cruz debe ser considerado un acto nefasto de idolatría y desobediencia. 32. Declarad que todos los dogmas, salvo la infalibilidad papal, son de libre opinión. Proclamad que Jesucristo ha sido un revolucionario fracasado. Anunciad que el verdadero Cristo llegará pronto y que hasta ese momento solo debe ser obedecido el antipapa. 33. Ordenad a todos los súbditos del Papa combatir una guerra santa contra todos los integrismos y para extender la única religión mundial.
conquistad sin piedad el mundo. Todo esto traerá a la humanidad cuanto ha anhelado ardientemente, la edad de oro de la paz. Analicemos los frutos de este concilio, que es no muy extrañamente parecido a lo que indican las 33 directivas, y veremos que en su naturaleza es perverso. Condenas a la masonería. La Iglesia también nos ha dado muchos documentos y encíclicas que condenan a la masonería, dándonos también las razones de por qué la masonería es moralmente incorrecta. El Papa Clemente XII escribió la bula In Eminenti, en la que se condena a la masonería diciendo: también hemos llegado a saber, aún por la fama pública, que se esparcen a lo lejos haciendo nuevos progresos cada día, ciertas sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos, llamados vulgarmente de francmasones, o bajo otra denominación según la variedad de lenguas, en las que hombres de toda religión y secta, afectando una apariencia de honradez natural, se ligan el uno con el otro con un pacto tan estrecho como impenetrable según las leyes y los estatutos que ellos mismos han formado, y se obligan por medio de juramento prestado sobre la Biblia y bajo graves penas a ocultar con un silencio inviolable todo lo que hacen en la oscuridad del secreto. En resumen, Clemente XII nos dice que la masonería no solo causa confusión en los asuntos espirituales, sino también en los temporales, poniendo en riesgo los reinos. Muchos años después, esto se cumplió con la Revolución Francesa, que fue dirigida también por la francmasonería. Él finaliza esta bula diciendo: nosotros les ordenamos en absoluto que se abstengan enteramente de esta clase de sociedades, asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos. Esto bajo pena de excomunión, en que incurren todos contraviniendo como arriba queda dicho, por el hecho y sin otra declaración de la que nadie puede recibir el beneficio de la absolución por otro sino por nos o por el pontífice romano que entonces exista, a no ser en el artículo de la muerte. Obviamente ahora ya no se puede ser absuelto de esta excomunión por el Papa, dado que el actual falso Papa también es masón. Han habido otras bulas que condenan la masonería, como Providas del Papa Benedicto XIV, Ecclesiam del Papa Pío VII, Quo Graviora del Papa León XII, Apostolices Sedis del Papa Pío IX, etc. Además, han habido también varias encíclicas que condenan la masonería. Entre ellas, de las más famosas, es la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII, que se trata de la masonería y otras sectas. Esta encíclica dice: sin disimular ya sus intentos, con la mayor audacia se revuelven contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo nuestro Salvador. Así que, en espacio de siglo y medio, la secta de los masones ha logrado unos aumentos mucho mayores de cuanto podía esperarse, e infiltrándose con tanta audacia como dolo en todas las clases sociales, ha llegado a tener tanto poder que parece haberse hecho casi dueña de los estados. Estos son solo los ejemplos de una encíclica, pero hay muchas otras que condenan a la masonería y explican por qué. Otras de estas son Qui Pluribus del Papa Pío IX, Quanta Cura también del Papa Pío IX, Raditi del Papa Pío VIII, Miraribus del Papa Gregorio XVI y muchas otras que nos ayudan a aprender sobre los errores de esta secta. Deberes de los católicos contra la francmasonería. Por último, les dejamos como reflexión los deberes que tenemos los católicos contra esta secta satánica. Su Santidad León XIII nos dice que, tratándose de la secta masónica que todo lo ha invadido, no es suficiente ponerse en guardia contra ella. Hay que salir al campo y afrontarla con valor, lo cual haréis vosotros, amados hijos, oponiendo prensa contra prensa, escuela contra escuela, sociedad contra sociedad, congreso contra congreso, en una palabra, acción contra acción.
La siguiente información es sacada del libro La religión demostrada del padre Hiller. Los católicos deben proteger su honor y sus derechos. Tienen que velar por los intereses de su patria. Es así que el mayor enemigo de la Iglesia y de la patria es la francmasonería. Luego, todo católico tiene el deber de combatirla, ya como hombre privado, ya como hombre público. En la vida privada, los católicos deben hacer conocer entre sus relaciones las doctrinas y los hombres de la secta. Arrancad, dice el Papa León XIII, a la francmasonería la máscara con que se cubre y mostrarla tal cual es. Lo que más teme es la luz. A veces basta publicar el nombre de un francmasón para hacerle abandonar la logia. En la vida pública hay que emplear contra la masonería las armas que ella emplea contra la Iglesia, como la prensa, al no comprar nunca diarios malos y sobre todo no suscribirse a ellos. Asimismo, sostener la buena prensa con la influencia, los recursos, etc. También en las conferencias públicas y en las conversaciones particulares, al secundar la acción de la buena prensa, contribuyendo de este modo a ilustrar al pueblo acerca de sus verdaderos intereses y alejarlo de los falsos doctores que lo pervierten. Igualmente en el poder civil. Los francmasones, a pesar de no ser a veces sino un puñado, monopolizan en muchas naciones el poder. ¿Por qué los católicos, 100 veces más numerosos, no podrán arrancar esta arma a la secta y servirse de ella en bien de la Iglesia y de la patria? Es necesario formar comités para las elecciones, elegir candidatos seriamente cristianos, unirse, en fin, para vencer al enemigo de Dios y de la sociedad. Finalmente, al no enviar nunca a los hijos a las escuelas sin Dios, se pelea una buena batalla contra la masonería, sosteniendo con todo empeño y aún con sacrificios heroicos las escuelas cristianas. Hay que salvar el alma de los niños cueste lo que cueste. Hoy es este el primer de los deberes y la mejor de las buenas obras. En verdad, el padre Sardai Salvani habla muy acertadamente sobre las escuelas laicas, recalcando la gravedad de enviar a sus hijos a estas instituciones ateas. A continuación, un extracto de él sobre este tema. La escuela sin Dios es por necesidad la escuela contra Dios. La escuela sin catecismo es por necesidad la escuela contra el catecismo. A quien esto no comprenda, le diremos sencillamente que no sabe qué cosa sea un niño ni qué cosa sea la educación. Educar a un niño no es solo enseñarle letras y guarismos, caligrafía y geografía, física o matemáticas. Educar es formar el corazón con buenos sentimientos y nutrir la inteligencia con elevadas ideas. Educar es además refrenar apetitos, acostumbrar a las limitaciones y austeridades del deber, podar el árbol de todas sus viciosas tendencias, corregir el natural deseo de libertad con la rigidez de la ley y de sus imperiosos preceptos. Esta es la base de toda educación. Sin ella se puede saber muy bien leer, escribir o contar, y aún física, química y gimnástica y cuanto queráis, pero nada más. Se tendrá muy brillante instrucción quizás, pero nada, absolutamente nada de sólida educación. Por confundir estas dos cosas, yerran lastimosamente muchos padres al tratar de la escuela que han de dar a sus hijos. Miran mucho el entendimiento y nada el corazón. Se contentan pues con maestro que bien o mal los instruya, sin dar poca ni mucha importancia a que les eduque o no. Pero si todo el mal consistiese en no educarlos, menos mal sería, pero el caso está en que realmente se les educa, pero es para la perversidad. Haciendo gala el maestro de indiferente, les educa en el indiferentismo. Haciendo gala de no practicar cosa alguna de religión, les enseña a mirarla como cosa de ninguna importancia. Es la niñez una edad en que casi todo se adquiere por impresión, poco o nada por convicción. Por esto, en ella son tan poderosos y casi únicamente decisivos los buenos o malos ejemplos. Del maestro impío han de salir pues casi siempre discípulos impíos por inevitable necesidad. Por último, les dejamos lo que los masones dicen sobre la misa tridentina, para mostrar la rabia y el fastidio que le tienen. Dicen: Francisco ha actuado con valentía poniendo freno a las tendencias más intransigentes de algunos sectores que invocan la tradición para defender posturas que rozan la ilegalidad. La Iglesia no es una monarquía sino una comunidad de iguales donde las responsabilidades se reparten conforme a la vocación de servicio.
Así lo estableció Jesús. El camino sinodal impulsado por Francisco para afrontar el tercer milenio quiere renovar la Iglesia, incrementando el peso de los laicos y las mujeres. Los obispos alemanes han planteado un reto más radical, abordando la necesidad de alumbrar una nueva moral sexual. La fidelidad al Evangelio no se mide por la oposición al preservativo, sino por el compromiso con los más vulnerables. Los tradicionalistas muestran una enorme preocupación por las formas, pero ignoran las necesidades de sus semejantes. Sostienen que el sufrimiento es un don enviado por Dios para promover la perfección espiritual. Han olvidado que Jesús dijo: «Misericordia quiero, no penitencia». Si las reformas de Francisco no avanzan y se consolidan, la Iglesia se convertirá en un islote antidemocrático. No dejemos que Maurras triunfe sobre el Evangelio, que la misa sea una mesa compartida, no un rito arcaico y vacío que solo convoca a una minoría enemistada con el mundo moderno. Así ven pues cómo los masones promueven ya casi sin disimulo estas directivas y la gente no se da cuenta de la realidad de que han creado una nueva religión anticatólica. Sin embargo, la verdadera Iglesia, que aún conserva la fe, alejados de los herejes masones que ocupan el Vaticano, continúan celebrando la verdadera misa y lo seguirán haciendo hasta el final de los tiempos.